Muy buenos días para todos los que se conectan con nosotros aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Un saludo especial para todos ustedes. Les agradecemos estar con nosotros en esta capacitación del día de hoy, muy importante, con todas esas acciones que realiza la Policía Judicial para desmantelar las bandas criminales. Les agradecemos mucho a todos ustedes que estén conectados con nosotros. Saludamos a los que se van conectando a través de la plataforma Meet. Igualmente, les agradecemos a los que se van conectando a través de la plataforma de Facebook. Igualmente, les agradecemos a los que se van conectando con nosotros a través de la plataforma de YouTube, Instagram, Twitter. Un saludo especial para todos ustedes. Nos acompaña el día de hoy la doctora Erika Natalia Guerrero. Doctora Erika Natalia, muy buenos días. Buenos días, doctor Kevin. Buenos días a todos los presentes. Un gusto estar con ustedes nuevamente aquí. Le agradecemos mucho, doctora, estar con nosotros en la mañana de hoy. No sé de pronto si ya vamos fijando las diapositivas para iniciar esta capacitación que realiza el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad. Transmitimos en vivo y en directo a través del Centro Empresarial Derecho y Propiedad ubicado en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, para todo el país. Recordemos que Derecho y Propiedad es una empresa que presta servicios jurídicos a nivel nacional con abogados expertos en todas las áreas del derecho. No olviden que si ustedes de pronto tienen algún caso, alguna situación, de pronto algún proceso que quieran que nosotros lo revisemos, que abogados expertos a nivel nacional podamos darle la solución a sus problemas, no olviden que pueden consultarnos y pueden claramente informarles a todas las personas que está aquí una empresa que le puede apoyar y que le puede ayudar a encontrar esa solución a esos problemas y a esos casos jurídicos que claramente pues muchas veces de pronto nos atormentan y quisiéramos resolverlos muy pronto. Vamos saludando a los que se conectan con nosotros a través de la plataforma Meet de las diferentes ciudades del país. Saludamos a los que se conectan con nosotros a través desde la ciudad de Bogotá, igualmente los que se conectan desde la ciudad de Cali. Un saludo especial para todos ustedes allá en el Valle del Cauca, igualmente los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Tunja, toda la parte de Boyacá, Sogamoso, Duitama. Un saludo especial para todos ustedes, igualmente los que se conectan desde la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, igual desde la ciudad de Bucaramanga. Un saludo especial para todos ustedes, igualmente los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Pereira. Un saludo especial para todos los que están con nosotros desde el eje cafetero, igualmente los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Medellín. Un saludo especial para todos ustedes, los que se conectan desde la costa atlántica. Un saludo especial para los que se conectan desde la ciudad de Barranquilla, desde la ciudad de Santa Marta, desde la ciudad de Cartagena, igualmente los que se van conectando desde la ciudad de Ibagué, desde el sur del país, desde la ciudad de Neiva, desde la ciudad de Popayán, desde la ciudad de Pasto. Un saludo especial para todos ustedes. Vemos que se van conectando también desde la ciudad de Villavicencio. Bueno, desde las diferentes ciudades del país les agradecemos a todos ustedes que se vayan conectando con nosotros para revisar todas las actividades de policía judicial que se utilizan para desarticular las bandas criminales. Como les contaba, nos acompaña el día de hoy la doctora Erika Guerrero Corrales, abogada especialista en Derecho Penal y Criminología, una de nuestras abogadas expertas en el área de Derecho Público. Le agradecemos, doctora, que esté con nosotros en la mañana de hoy. Y bueno, sin más preámbulos, demos inicio a esta capacitación. Doctora, qué pena, lo que pasa es que parece ser que tiene el micrófono apagado, entonces ya... Muchas gracias, doctor Kevin. Entonces, sin más preámbulos, demos inicio a esta importante capacitación. Bueno, como manifestó nuestro colega, las actividades de policía judicial, vamos a abordar en primer lugar qué es una banda delincuencial. Debemos definir que esta banda delincuencial es un grupo de personas que se organiza para realizar actividades delictivas. Estas personas, entre ellos, deben existir roles o definiciones de esas actividades para ejecutar esos actos ilícitos. Ahora bien, pues respecto de esas actividades de policía judicial, debe decirse que se encuentra nuestro marco normativo
en el Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004, Código Penal Ley 599 del 2000 y la Constitución y tratados internacionales. De forma específica, debemos decir acá que la Fiscalía, por mandato constitucional, en su artículo 250, el cual se modificó por el Acto Legislativo 03 de 2002, indica que se encuentra obligada a adelantar ese ejercicio de la acción penal, es decir, a investigar esos hechos que se ponen en su conocimiento a través de una denuncia, de una petición especial, de oficio, siempre y cuando medien razones o motivos jurídicos que indiquen que así se cometió un hecho que puede considerarse como delictivo. Conforme lo anterior, pues debemos indicar que todas esas actividades de policía judicial se encuentran bajo la coordinación y dirección del fiscal. Esto de conformidad con lo establecido en nuestra Ley Procesal Penal, artículo 200, que allí nos define cuál es la función de esa policía judicial. La policía judicial la cumplen generalmente entidades del Estado que apoyan esa labor investigativa en el ejercicio de funciones que realiza la Fiscalía General de la Nación. De esta manera, pues es viable indicar que ese ejercicio, esa policía judicial, hace referencia a ese conjunto de autoridades que colaboran con esa investigación de estos delitos, con una única función, y es que requiere que se apliquen principios de unidad orgánica y de especialización científica. Por ello es importante que cuando al Policía Judicial y a la Fiscalía General de la Nación le lleguen conocimientos estos hechos o estos actos punibles, efectivamente deben verificar si existió esa ejecución de ese punible por parte de esa banda delincuencial. Para una vez verificado esto, empiecen a indagar ese hecho punible y recolecten elementos materiales probatorios y evidencia física que son de vital importancia para la investigación y para desarticular esa banda criminal. Una vez llega al conocimiento del fiscal este hecho que es catalogado como delito, por intermedio de denuncia, por intermedio de petición, de queja, de querella, pues esta debe desplegar su plan metodológico. ¿Qué es un plan metodológico? Es una reunión que la Fiscalía realiza con su grupo de policía judicial y en ese cronograma pues direccionan la investigación. Allí ellos van a indicar cuáles son los objetivos de esa investigación y qué es lo que van a llevar a cabo dentro de la misma. Entonces, como actuaciones pueden desplegar entrevistas como primera medida, declaraciones juradas, vigilancias y seguimientos, interceptaciones de comunicaciones, que ya más adelante vamos a revisar una a una. Por denuncia, vamos a definir denuncia para que nuestro público lo conozca, y es que la denuncia tenemos que es el mecanismo mediante el cual una persona que ha sido víctima o un tercero de una infracción que se castiga en nuestro Código Penal, Ley 599 del 2000, se pone en conocimiento del fiscal general los hechos que son conducta delictiva. Aquí es importante que se detalle por parte de esa persona que está instaurando esta denuncia esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, dado que de esta información se desplegan esas actividades de policía. Frente a estas actividades de policía, nuestro Código de Procedimiento Penal, en su artículo 205, nos manifiesta qué son esas actividades de policía. Como lo manifesté, pues el policía judicial, una vez tenga conocimiento de estos hechos, debe realizar en ejercicio de sus funciones, desplegar todos estos actos o estas actuaciones para poder recopilar material probatorio y evidencia que sea de vital importancia para la investigación. Como primera actividad, pues entonces el policía judicial despliega una actividad que cuenta con llamada como la entrevista. ¿Qué sucede en la entrevista? Nuestro Código Procesal Penal manifiesta en su artículo 206 que se realiza a aquella persona que ha sido testigo presencial de unos hechos o incluso a la misma víctima. En ella se van a instaurar informaciones que se consideren como información relevante y útil para esa indagación o investigación que se va a iniciar. Recordemos también que aquí pueden utilizarse entrevistas con menores de edad, que ya más adelante vamos a manifestarlas.
La denuncia, como les manifestaba anteriormente, pues tiene unos fines. Nosotros como ciudadanos tenemos unas obligaciones, y es que nuestro marco jurídico indica que si una vez nosotros tenemos conocimiento de un hecho, pues estamos obligados a denunciarlo, so pena de pues incurrir en algún delito cuando ocultemos este tipo de cosas. Claro está también que nuestra normatividad manifiesta que hay unos casos en los que nos exonera de denunciar, y es que no estamos obligados a autoincriminarnos o a incriminar a nuestros familiares en grado más próximo, como nuestros compañeros permanentes, nuestros familiares en primer grado, como padres, hermanos, etcétera. Aquí es importante manifestarle a nuestro público que en derecho y propiedad, una vez ustedes vayan a realizar una denuncia, pueden contar con los servicios jurídicos de nosotros, donde contamos con profesionales especializados para direccionar y encaminar estas denuncias, siempre con el objetivo de buscar justicia. Por eso los invitamos a que, si ustedes cuentan con elementos que evidencien que pueden constituirse como delitos y quieran hacer parte dentro de un proceso penal como denunciantes, contacten con nosotros para direccionarlos e indicarles cómo se debe realizar la misma. Aquí la Policía Nacional ha creado unos canales en donde podemos iniciar esa denuncia. Esta plataforma pues se llama a denunciar, y allí nos indica el paso a paso de qué delito vamos a realizar, si lo queremos realizar por esta plataforma o podemos hacerlo inmediatamente en una URI con un policía judicial, quien va a ser el que nos recepcione esta denuncia. Ahora bien, como les venía hablando, pues la entrevista se hace diferente para mayores de edad y para menores de edad. ¿Por qué? Porque para menores de edad se requiere que se tenga una técnica específica, que se sigan unos protocolos específicos, dado que en ocasiones se evita revictimizar el niño y inducir ese relato que él vaya a manifestar. Sin embargo, a diferencia de la recepción de entrevista para mayores de edad, pues solamente se requiere que el policía judicial, que es el que va a recepcionar la misma, con la persona que ha sido testigo o víctima de estos hechos. Vamos ahora a evidenciar las actuaciones de policía judicial en indagación. La ley le permite a los servidores de policía judicial, DIJÍN, SIJÍN, CTI, que son en general los órganos que realizan este tipo de actividades, adelantar labores tendientes a esa verificación y a esa confirmación de esa conducta. Estos pueden llegar a través de fuentes formales y fuentes no formales. ¿Qué es una fuente formal? Esas fuentes formales son aquellas de las que conocemos esa identidad y esos datos de ubicación. Entonces, quiere decir que se interponen por medio de denuncia, por medio de querella, como ya se ha manifestado anteriormente. Y también están las fuentes no formales. ¿Por qué son fuentes no formales? Porque son aquellas en las que no conocemos esa identidad está anónima, pero nos aportan datos relevantes o conductas que nos pueden inferir de que efectivamente hubo un hecho punible. Entonces, estas se allegan por intermedio de información obtenida, por ejemplo, por llamada telefónica o por anónimos o por correo electrónico. Allí es cuando se considera que hay una fuente no formal. Una vez se ha agotado todo esto, el fiscal del caso, como les manifesté, pues debe realizar su programa metodológico en reunión con su policía judicial para desplegar esas actividades de policía judicial. Aquí vamos a revisar las actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su realización. Estas actuaciones, pues al indicarse que no requieren autorización previa por parte del juez de control de garantías, solamente deben contar con la orden del fiscal. Entonces, cuando llega en conocimiento de esa denuncia, lo primero que debe verificar el funcionario de policía judicial es que debe realizar los actos urgentes. ¿Cuáles son esos actos urgentes? Las inspecciones al lugar de los hechos, inspecciones a cadáver, entrevistas, interrogatorios, diferentes actividades que despliegan para que en el momento se puedan recopilar los elementos materiales probatorios sin que se pierda ese elemento o se contamine.
Vamos a definir qué es un acto urgente. Ese acto urgente son las actuaciones que realiza de forma inmediata ese funcionario judicial para evitar, como lo manifesté, la pérdida o la alteración de ese elemento material probatorio. En estos casos urgentes, pues el funcionario de policía judicial, cuando recibe esta información, debe reportar de forma inmediata a la URI o al fiscal del caso las actuaciones que va a realizar y diligenciar un reporte de iniciación. ¿Para qué este reporte de iniciación? Porque al desplegar estas actividades, todo debe ejecutarse luego de que arrojen sus resultados, debe allegarse al fiscal con la noticia criminal, es decir, con la denuncia, para que dentro de las 36 horas este lo lleve ante un juez de control de garantías y se pueda legalizar este acto que se ha realizado. Como inspección al lugar de los hechos, pues tenemos que es todo espacio donde se planeó o se ejecutó un punible. Allí podemos encontrar o puede encontrar el servidor de policía judicial elementos materiales probatorios o evidencia física que le permitan identificar o individualizar quién fue el presunto autor de este delito. Para ello, el policía judicial debe levantar un acta suscrita por él y por las personas que lo acompañan realizando este tipo de actuaciones. Debe tener en cuenta que si esa inspección se realiza después de construir ese programa metodológico, requiere orden del fiscal competente, pero si antes de ello solamente fue la persona a denunciar a la URI y no se ha puesto o no se ha informado esto ante el fiscal, pues el policía judicial puede actuar por cuenta propia, luego se hace el informe para que se legalice tal actuación. Como inspección a cadáver, tenemos que se maneja por las mismas reglas de la inspección al lugar de los hechos, y aquí es importante indicar que se debe hacer lo más pronto posible en pro de evitar que se realice la pérdida de elementos materiales probatorios o se contamine la escena. Aquí podemos o puede el policía judicial conseguir testigos, las rutas que se tomaron de ingreso para ello, cámaras de video si hay, para dar un poco de peso más a esta investigación. Las entrevistas, bueno, ya lo explicamos a grosso modo, y los interrogatorios, este es un procedimiento que se utiliza por parte del fiscal o el policía judicial a cargo de estas indagaciones o investigaciones. ¿Con qué finalidad se hace este interrogatorio? Pues con obtener información respecto de la ocurrencia de esos hechos. Es importante indicar aquí a nuestro público que estos interrogatorios siempre deben hacerse en presencia del abogado defensor en pro de que este salvaguarde los derechos fundamentales de la persona que está siendo indiciada o procesada dentro de una investigación. Aquí se le hacen preguntas que van dirigidas siempre a indicar si hubo participación o no dentro de los hechos, y él mismo en este interrogatorio pues cuenta con la viabilidad de no autoincriminarse y no autoincriminar a sus parientes en grado más cercano, como se explicó en el artículo 33 de la Constitución Política. Veamos entonces las actuaciones que requieren autorización judicial previa para su realización. Estas deben contar con el control previo del juez. ¿Qué quiere decir? Se debe solicitar autorización al juez de control de garantías para realizarlas, toda vez que cuando se realizan este tipo de actuaciones, pues pueden entrar en tensión derechos fundamentales, por ejemplo, la intimidad. Aquí encontramos la inspección corporal, el registro personal, obtención de muestras que involucren al imputado, procedimiento en caso de víctimas de agresión sexual, búsquedas selectivas en base de datos, órdenes de captura, allanamientos con fines de captura. Todas estas actuaciones deben contar con el permiso del juez para poderlas ejecutar. ¿Por qué? Porque, como les manifesté, pueden entrar en tensión derechos fundamentales. Estas más adelante vamos a revisar cada una de ellas a grosso modo para que conozcamos un poco a fondo de las actuaciones más importantes que realizan estos servidores de policía judicial en pro de las investigaciones. Dado esto, pues invitamos a nuestro
público a que si han evidenciado que de pronto algún familiar o ustedes mismos cuentan con procesos en donde evidencien que se ha ejecutado este tipo de acciones, pues es importante que lo pongan en conocimiento de un abogado a efectos de revisar si esto se ha realizado conforme la ley, y en Derecho y Propiedad nosotros estamos altamente capacitados para revisar este tipo de actuaciones y colaborarles con las dudas jurídicas que ustedes les puedan surgir de este tipo de actuaciones. Actuaciones que requieren control posterior. ¿Qué son estas actuaciones? Son aquellas cuyos resultados, es decir, cuando ya se ejecutaron, deben ser puestas en conocimiento del juez, sin sobrepasar el informe que rinde ese policía judicial de 12 horas para llegarlo al fiscal. Y el fiscal posteriormente cuenta con 24 horas para presentarlo ante el juez de control de garantías. Esto lo indica así nuestra normativa procesal penal, porque es dentro de las 36 horas que tenemos que realizar esta legalización, dado que hay derechos fundamentales que se pueden vulnerar. Aquí el juez de control de garantías, si evidencia que todo estuvo conforme, pues puede realizar la legalidad de las mismas. Estas actuaciones son allanamientos, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones, vigilancia y seguimiento a personas, vigilancia a cosas, agentes encubiertos, que son la mayoría de actuaciones que se realizan en este tipo de actuaciones para desplegar los operativos contra bandas criminales. Una vez realizado todo esto, pues el juez, si evidencia que efectivamente estuvo bien estas actuaciones, las legaliza, y posteriormente pues ellos pueden solicitar las órdenes de captura correspondiente en pro de desarticular estas estas bandas delincuenciales. Vamos a ver una a una de ellas para que nuestro público lo conozca. Las declaraciones, vamos a hablar sobre la declaración jurada. ¿Qué es una declaración jurada? Esta es una actuación o una diligencia que se practica en presencia del fiscal delegado, en ocasiones lo hace también en presencia de la defensa, y en esta se formulan preguntas sobre hechos jurídicamente relevantes, estando el declarante bajo la gravedad de juramento. Siempre debe realizársele este tipo de manifestación, y se debe documentar por medio escrito o por grabación. Cuando se trata de un informante, se le debe precisar al fiscal su identidad y se le debe explicar por qué esa declaración que está rindiendo esta persona resulta confiable. Aquí es importante indicar que los datos de este informante deben ser reservados en pro de salvaguardar su integridad personal. Por ejemplo, cuando son personas que pertenecen a este tipo de bandas delincuenciales y quieren colaborar con la justicia en pro de obtener rebajas de pena o principios de oportunidad. Entonces, por eso se salvaguarda su integridad, para evitar que pues corra peligro él mismo. Vamos a revisar los registros y allanamientos. Los registros y allanamientos son un acto de investigación en el que se comprometen derechos fundamentales, principalmente la intimidad. ¿Por qué? Porque cuando el fiscal lo ordena, si no media el consentimiento del morador para que estas personas ingresen a realizar su registro y su allanamiento, pues el fiscal lo puede hacer por orden judicial y pueden penetrar o ingresar en esos inmuebles, nada vez o aeronaves, dice nuestra normatividad vigente. Es importante indicarles que este registro de allanamiento tiene dos finalidades. Una, se realiza con la finalidad de obtener elementos materiales probatorios o evidencia física que puedan manifestar que efectivamente se cometió un punible. O dos, para realizar la captura del presunto indiciado o imputado o condenado cuando ya se ha realizado todo el proceso. La orden expedida debe determinar siempre el lugar o los lugares por allanar, y se debe indicar expresamente cuáles se encuentran comprendidos en la diligencia. Este tipo de actuaciones, generalmente los policías judiciales tienen que contener esos datos exactos y deben diligenciar un informe
en donde manifiesten cuáles fueron los lugares que registraron. Por ejemplo, la cocina, el patio, la habitación, todo esto lo deben dejar de manera expresa dentro de este informe. Allí también se solicita a la persona que permite ese ingreso o la persona que es moradora o dueña de este bien, que firme el acta como constancia de que se realizó y que no se vulneraron derechos fundamentales. Si hay elementos que se incautan dentro de la misma, los policías judiciales deben someter estos a cadena de custodia previo de que se embalen, se rotulen y para que hagan parte dentro de la investigación. Como les indiqué, pues el policía está obligado a leerles el contenido a sus moradores y cuando exista discrepancia entre el policía judicial y esta persona que ha autorizado este ingreso, lo que se debe realizar es que el policía judicial, bajo la gravedad de juramento, firma indicando las observaciones que realiza el morador de esta propiedad. La búsqueda selectiva en base de datos. Esta es una de las actuaciones más importantes que se realiza dentro de los procedimientos porque estas búsquedas refieren información del indiciado o el imputado, que reposa en base de datos de entidades públicas o privadas, pero que no son de acceso público pues a cualquier persona, sino que siempre debe contarse con autorización del juez para poderlo realizar. Una vez se obtenga esa aprobación por parte del juez, con la orden que expide el fiscal y el acta de legalización de esta actuación, el policía judicial puede acudir a esta entidad a solicitar la información que requiere para, por ejemplo, identificar el presunto autor del delito. Si no se recibe respuesta, por ejemplo, de la entidad, este puede solicitar una prórroga de esta orden por el mismo término, pero debe hacerse nuevamente por audiencia ante juez de control de garantías. Los términos para la búsqueda selectiva en esa base de datos se ven cuando se adelantan contra organizaciones o grupos delictivos, son de 6 meses en etapa de indagación y en investigación de 3 meses, prorrogables cada uno por un término igual. Cuando se trata de organizaciones que son altamente peligrosas, el juez, si así lo determina, pues puede levantar esa reserva y dar acceso a la totalidad de las bases en las cuales se pueda encontrar pues información sobre ese indiciado o ese imputado. Las interceptaciones de comunicaciones. Importantísimo esta actividad de policía judicial. ¿Por qué? Porque cuando se interceptan las comunicaciones se realizan en cualquier tipo de tecnología. Este es un mecanismo de seguridad pública que busca optimizar la labor de esa investigación. Cuando los delitos que se adelantan son o refieren información importante para nuestra investigación. Estas interceptaciones de comunicaciones deben contar con la orden del fiscal y que dirige esas actuaciones. Estas tienen un término máximo de 6 meses que se puede prorrogar por periodos iguales siempre y cuando subsistan esas circunstancias o motivos fundados que dieron origen a esta actuación. Obtenida esa orden, pues el policía judicial procede al trámite ante el Departamento de Interceptaciones de la Fiscalía General de la Nación, para que allí se materialice esa operación de enlace o de conexión y poder escuchar esas comunicaciones que tienen estas personas entre sí, y de allí poder identificar si efectivamente tienen relación estas personas o si efectivamente arrojan resultados importantes para la investigación. Por ejemplo, en ocasiones se manifiesta que cómo ejecutan el acto, por ejemplo, cómo van a asesinar a X o Y persona, o cómo es el control de la venta de estupefacientes. Estos resultados y por eso es una de las actividades más importantes que tiene la Policía Judicial para realizar. Esto se realiza, como se les indicó, en una sala. Los analistas de esa sala, pues, son los encargados de realizar esa labor de escucha y con el investigador líder de esa investigación y con el fiscal del caso para informarles
los resultados que han arrojado. Deben estar en pleno contacto y se deben informar siempre todas las actuaciones que haya, si se está arrojando algo que está siendo de interés o no de interés para la investigación. Aquí es importante comunicarles también que de esta actuación también el policía judicial debe realizar un informe, el cual debe ser puesto en 12 horas para el fiscal, 24 horas para el juez de control de garantías para completar las 36 horas y legalizarlas. Si ya evidencian los mismos que ya no están arrojando datos las mismas, pues pueden cancelarlas, solicitar la cancelación o interceptar unas nuevas líneas que puedan de pronto arrojar datos para la investigación. Estos elementos materiales de prueba también deben ser sometidos a cadena de custodia en pro de que cuando se lleven a un juicio allí puedan sostenerse y evitar de que se pierda el material de prueba. Vamos a hablar sobre el reconocimiento por medio de fotografías o en video. Generalmente se conoce como el reconocimiento en álbum fotográfico. Este se realiza cuando el fiscal tiene motivos razonablemente fundados y allí ordena a su policía judicial el reconocimiento fotográfico de las personas que están investigando, que están siendo indiciadas dentro de las diligencias. Este procede cuando se muestran imágenes reales de las personas en investigación. Como aspectos básicos, el servidor de policía judicial debe tener primero pues la orden judicial, debe también comunicar al Ministerio Público de esta actuación, dado que ellos son los garantes de la sociedad, entonces van a verificar que no se vulnere ningún derecho fundamental. ¿A qué me refiero con esto? En ocasiones se evidencia que policía judicial induce al testigo para que manifieste cuál o quién es la persona a la que debe señalar. Entonces, para eso está el Ministerio Público, para evitar que se realicen este tipo de cuestiones. El policía judicial tiene rotundamente prohibido inducir al testigo sobre cuál es la persona que debe manifestar en su reconocimiento. Aquí es importante que sepan que no solamente se va a presentar una fotografía del indiciado, sino se van a presentar varias fotografías de diferentes personas que tienen rasgos morfológicos muy parecidos. Por ello, es que se indica que no se puede inducir al testigo sobre cuál es el que debe marcar dentro del reconocimiento. Aquí también tiene que hacérsele la salvedad al testigo de que puede ser llamado también para un reconocimiento en fila, que se diferencia del reconocimiento en fotografías porque el de fotografía se realiza cuando la persona es indiciada, pero cuando ya la persona está imputada se debe realizar por reconocimiento en fila. Cuando ya la persona tiene una medida de aseguramiento, entonces allí se hace exactamente la misma labor, pero ya no va a ser con fotografías, sino se ponen estas personas con rasgos idénticos detrás de un vidrio, ¿sí? Para explicárselos de esa forma, de un vidrio donde se va a indicar el testigo, a él no lo van a poder ver estas personas y va a decir fue X o Y el que realizó el punible o el que pertenecía a X o Y banda. ¿Listo? Como importantísimo esto también tiene que ponerse en conocimiento del juez de control de garantías. La vigilancia y seguimiento de personas. Este es un acto de carácter reservado que el fiscal delegado pues ordena a su policía judicial para mantener bajo observación y seguimiento a una persona que está siendo imputada o indiciada de un delito por un tiempo determinado, pues con el fin de que esto arroje información útil a nuestra investigación. Como aspectos básicos para esa vigilancia y seguimiento, pues tenemos que el fiscal la puede ordenar cuando tenga motivos razonados, incluso el policía judicial también puede solicitárselo. Esta actuación se realiza de forma pasiva. ¿Para qué? Para conocer las actividades o el paso a paso que realiza día a día esta persona. Pero debe tenerse muy en cuenta de que no podemos vulnerar el derecho a la intimidad o la órbita de esa intimidad de ese indiciado o ese imputado de los terceros con el que él tenga contacto y que no estén siendo investigados dentro de las diligencias. Esta actividad es limitada para lugares públicos porque no se puede afectar esa expectativa razonable de intimidad.
Se puede firmar, se puede realizar por medio de filmación, por medio de fotografías, pero el policía judicial no puede editar los mismos, es decir, tiene que entregar este tipo de actuación tal y como la consiguió. No puede editarse, no puede realizarse ningún tipo de alteración porque se pierde el elemento material de prueba en el momento dado en que se vaya a debatir, que es en la etapa de juicio. El investigador debe presentar un informe de campo al fiscal sobre las actuaciones que realizó, sobre lo que evidenció y si, por ejemplo, verificó que hay varios actores de esta banda en un mismo lugar y cuáles son los lugares que frecuentan, cuántas veces lo frecuentan, qué lugares. Entonces, todo esto él debe ponerlo en conocimiento de el fiscal. Y también pues debe colocarse dentro de las 36 horas para control del juez. Vamos a ver la vigilancia de cosas. ¿Qué sucede con esta actuación? Esta actuación se realiza generalmente para mantener bajo observación pasiva un bien mueble, un bien inmueble, dice nuestro Código Procesal Penal, bienes muebles, bienes inmuebles, naves, aeronaves. Generalmente se utiliza bajo bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque allí se encamina para verificar si estos inmuebles están siendo objeto de bienes ilícitos. Por ejemplo, cuando se evidencia que en ese bien se almacenan estupefacientes, se almacena drogas, o por ejemplo, cuando evidenciamos que hay personas que tienen personas menores de edad y que las están induciendo a la prostitución. Allí es cuando se hace esa vigilancia de cosas y se realiza generalmente por las mismas reglas de la vigilancia de personas. Debe siempre realizarse si existen motivos fundados para iniciar esta actuación. Y se hace generalmente cuando estos bienes pertenecen a personas que son integrantes de las bandas delincuenciales. Acá vamos a realizar un punto muy importante frente a estas actuaciones de policía judicial, y creo que es uno de los más de una de las actuaciones más utilizadas cuando se va a desarticular bandas criminales en pro de asegurar esa investigación. El análisis e infiltración de una organización criminal. ¿Qué sucede aquí? El fiscal, con el fin de conocer si ese indiciado o imputado pertenece a esta organización o está relacionado con una organización criminal, ordena a su policía judicial que realice un análisis de la misma. ¿Para qué? Para que conozcan su integración, para que conozcan esa estructura y los puntos débiles de la misma. Esto les va a permitir llevar a cabo una operación encubierta. ¿Qué es una operación encubierta? Esta es una técnica de investigación que se utiliza cuando uno o varios agentes que cumplen esas funciones de policía judicial, incluso particulares, pueden cumplirla, van a infiltrarse, es decir, van a penetrar, van a ingresar a esa organización, ganándose la confianza de estas personas para poder incluirse dentro de ellas y poder verificar pues qué actuaciones realizan en su diario vivir. Determinar esa estructura, establecer la identidad de esos miembros, la logística que cumplen ellos, si tienen otras actividades con otros grupos criminales, cómo las desarrollan, qué instrumentos utilizan para eso. Esta operación encubierta se realiza así. Cuando se tiene toda esta información, se realiza el paso del agente encubierto. ¿Qué es el agente encubierto? El agente encubierto lo realiza generalmente un policía, un servidor de policía o incluso el particular que sea conocido de estas mismas personas. ¿Y qué va a hacer este agente encubierto? Cuando es un particular, no se puede modificar su identidad para poderlo infiltrar y que no vaya a haber ninguna sospecha. Se realiza por orden judicial, por orden de la autoridad judicial competente, siempre debe realizarse con autorización del director de fiscalías, y pues a esta persona se le hacen una serie de exámenes y documentos para poder indicar si es la persona adecuada para realizar esta infiltración. Se debe contar pues con esa orden escrita, con previa autorización de ese director de fiscalías.
se debe utilizar una identidad supuesta. Por ejemplo, no puedo yo ir a indicar que me llamo con mi nombre real cuando soy agente de policía judicial a efectos de salvaguardar mi integridad. Esta persona se integra en esa estructura o en ese grupo delictivo organizado y allí empieza a identificar cada una de las personas. A este agente encubierto le está facultado por la ley cometer delitos, pero ojo, no puede este agente encubierto inducir a esos delitos. ¿Por qué? Porque la normatividad no se lo permite. No se lo permite porque si no se pasaría de ser agente encubierto a ser un agente provocador y esto generaría que la actuación se pierda cuando se vaya a sustentar en un eventual juicio. Este agente encubierto pues está encargado también de realizar, por ejemplo, cuando son bandas o organizaciones criminales que llevan estupefacientes, entonces él puede comprar, puede vender, y esto, ¿cómo realiza estas compras? Lo hace a través del agente de contacto de control. ¿Quién es ese agente de contacto de control? Él es el que le da los medios para que él realice todas estas actuaciones. ¿Y qué cumple este agente de contacto de control? La función que cumple, este es otro policía judicial, y la función que cumple es que sirve de enlace entre el fiscal y el agente encubierto, es decir, él va y le comunica al fiscal del caso, vigila el cumplimiento de esos deberes que se le imponen hacia agente encubierto y transmite esa información. Que el reporte también debe estar pendiente generalmente cuando recolectan los elementos materiales probatorios para que se sometan a cadena de custodia, y procura por la protección de este agente encubierto. También le facilita, como les manifesté, pues los medios y los recursos para cumplir con esa operación. Bueno, pues en este estado dejamos por sentada nuestra capacitación, no sin antes indicarles a nuestros seguidores, a nuestro público, que si cuentan con alguna pregunta, estamos prestos a resolverla, y invitarlos a que si evidencian que tienen procesos de esta índole, alguno de sus familiares, conocidos, ustedes mismos, pueden contar con la asesoría de Derecho y Propiedad, donde tenemos abogados expertos en estas áreas y en general todas las áreas del derecho, a fin de absolverles las dudas sobre jurídicas que tengan sobre cualquier tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, doctora Erika, por esta explicación que realmente hemos recibido y pues que muchas veces nos genera, digamos que, interés, pero también dudas, ¿no? Digamos que si revisamos un poco el tema, observamos de pronto que las bandas o el tema de los hurtos, por ejemplo, del mismo microtráfico, hace de pronto que, pues, que sea un flagelo para la sociedad y que obviamente pues vivamos en delincuencia, veamos en las noticias diariamente que robaron, que asesinaron, que agredieron, apuñalaron. Si de pronto se observa que se tienen ya videos, que se tienen de pronto todo este seguimiento, ¿por qué se demora tanto la justicia o más bien de pronto en este caso de pronto la policía en capturar a estas personas para ponerlas a disposición de la justicia? El policía judicial realiza todas estas actuaciones, pero ya corresponde al fiscal delegado del proceso en llevar estas actuaciones ante el juez de control de garantías para solicitar una orden de captura, ¿sí? Una vez se solicite, pues ya, como todos sabemos, la orden de captura cuenta con un año de vigencia para poderla ejecutar. Entonces, en ocasiones, ¿qué sucede? Hay personas que se dan cuenta de estas actuaciones que están realizando y pues se evaden, se pierden, y por eso es que no se logra, digamos que, con el cometido, ¿sí? Pero ya cuando ya se logran capturar y son llevados a un juicio, pues ya corresponde generalmente del fiscal del caso que lleve esas actuaciones a un fin, evitando que se haya vencimiento de términos, por ejemplo, para pues irrumpir nuevamente, que estas personas permitan, o que se permita nuevamente que estas personas sigan en la sociedad haciendo este tipo de actuaciones. Generalmente eso es ya en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Muchas de las, digamos que, de esas inquietudes o más bien inconformidades de la ciudadanía en general, es que en ocasiones a estas personas las capturan,
las ponen a disposición del juez y el juez los deja en libertad. O vemos, por ejemplo, muchas veces, digamos, en los noticieros, que la persona lleva 60 entradas a la cárcel. Tenemos un caso muy famoso que es en la ciudad de Barranquilla, que es de un señor que incluso ya falleció, que le decían el pupileto. Este señor llevaba como 60 entradas a la cárcel, 60 anotaciones. ¿Por qué pues se dejan libertad a estas personas sabiendo que no hay una resocialización como la que se pretende en el Código Penal? Sí, mira, generalmente, porque si por ejemplo no se puso a esta persona dentro de las 36 horas ante un juez de control de garantías para legalizar, por ejemplo, la orden de captura, pues el juez está en la obligación de soltar a esta persona, porque no puede retenerla arbitrariamente, dado que esto generaría pues repercusiones contra el Estado. En ocasiones es por el vencimiento de términos, incluso por ejemplo con la persona que me dices, puede ser que esta persona ha reparado, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, un delito de hurto y la persona realizó el hurto y indemniza a la víctima, pues va a tener una rebaja y, digamos, la víctima desiste de la denuncia. Entonces, si ya no hay denuncia, pues la persona tiene que ser puesta en libertad. Entonces, generalmente son este tipo de actuaciones que se generan y por eso es que las personas quedan en libertad. Por eso es importante que cuando se hagan todas estas actuaciones, nosotros como abogados, si estamos siendo, digamos, defensa de una de estas personas, verificar que todo esto estuvo en regla, porque de allí es que se puede obtener la libertad o no de una persona, ¿sí? Esto es lo que se debe verificar por parte del cliente. Y lo mismo en apoderado de víctima. Si yo soy apoderado de víctima, pues debo verificar que estas cuestiones estuvieron bien en pro de que la fiscalía trate digamos que minuciosamente arreglar, digamos, los documentos o las cuestiones que de pronto quedaron mal dentro del procedimiento. Bueno, si empezamos a revisar cada uno de estos aspectos que usted nos manifiesta y que, pues digamos que deben haber muchas posturas, ¿no? Pero si observamos la justicia como tal y todo, pues su engranaje, observamos en las estadísticas que en Colombia hay un 98% de impunidad en cada uno de estos casos. Teniendo en cuenta eso, doctora, ¿qué opina usted de realizar una reforma a la justicia donde pues, se condene a las personas o al victimario y se pueda generar realmente una justicia valedera para la víctima? Porque en este caso, si observamos en la etapa o en el proceso penal, observamos que hay muchas garantías para el victimario que vulneró los derechos de la víctima y la víctima queda prácticamente sin ninguna protección, sin ninguna garantía. Entonces aquí le damos garantías al victimario, que es prácticamente el que viola los derechos, pero a la víctima que ha sido vulnerada y violada la dejamos a un lado. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de generar una modificación a esa regulación o lo que llamamos en este momento, y lo hemos escuchado en muchos medios, la famosa reforma a la justicia? Bueno, doctor King, frente a eso, sí se considera que se debería realizar una reforma a la justicia. Sin embargo, Colombia no cuenta con esa infraestructura. Si tú evidencias, mira más o menos cuánto ponderado tiene una fiscalía en llevar procesos. Tiene más de 2.000 procesos y por eso es que se pierden las oportunidades procesales y por eso es que estas personas quedan en libertad, ¿sí? Frente a las garantías, siempre Colombia ha sido un Estado garante. Por ejemplo, acá no se puede hablar de colocar una pena de muerte porque nosotros tenemos tratados que son a los cuales estamos adheridos y que no nos lo permiten, ¿sí? Lo que hay es que evidenciar es que tenemos que tener las instituciones como tal, por ejemplo, el IMPEC, tienen que tener un pie de fuerza jurídico muy establecido y evitar que se evidencien todo este tipo de cosas que conocemos, por ejemplo, en nuestros centros de reclusión,
todo ese manejo que se da y que hay muchas personas, por eso es que no se consigue el fin de resocialización, porque allá los mismos guardias permiten en ocasiones que se ingresen elementos que no están permitidos. Y acá pues tenemos que indicar, doctor Kevin, que la ley en Colombia es interpretativa. Nosotros los abogados la interpretamos y la acomodamos al caso en concreto que nosotros tenemos, evidenciando cada circunstancia de tiempo, modo y lugar. Entonces, la reforma sería bueno, pero antes de ello se deben verificar las estructuras de cada una de estas instituciones que cumplen estas funciones. Bueno, haciendo un cálculo rápido con lo que usted me acaba de mencionar, ¿cierto? 2.000 procesos un fiscal en 30 días sin descansar ni siquiera los domingos. Estamos hablando de más o menos 66 procesos que él debe atender diariamente. Entonces, pues realmente teniendo en cuenta esto y pues muy importante lo que usted nos cuenta el día de hoy, es importante hacer una reforma a la justicia, tanto en infraestructura como en legislación, ¿cierto? Que nos permita a nosotros brindarle garantía a la ciudadanía, ¿verdad? Pero sobre todo también la oportunidad de que el funcionario pueda adelantar su trabajo e incluso cuando se envíe a disposición del juez, el juez pueda determinar de pronto, claramente, pues es respetable cada una de las posiciones, pero que se permita de pronto acudir a un centro carcelario donde no haya hacinamiento, porque en este momento observamos que hay un hacinamiento superior en cada una de las cárceles, pero no solamente en las cárceles, porque pues no hay infraestructura carcelaria, pero también en lo que vemos nosotros en las estaciones de policía, por ejemplo, o no es de pronto algo novedoso mencionar, por ejemplo, el caso de la estación de Usaquén, donde se fugaron unos presos, ¿cierto? De la misma estación de Engativá, donde se fugaron otros, o como usted lo manifestaba, dentro de las mismas URIs existen presos. Entonces, pues en este momento lo más que necesitamos es una reforma a la justicia que nos permita a nosotros realmente enfocar todos los esfuerzos de la Fiscalía y pues obviamente de esta policía judicial para poner tras las rejas a las personas que están de pronto infringiendo la ley. Es que justamente ahí con lo que tú manifiestas del hacinamiento, hay algo acá muy importante y es que cuando estamos en una audiencia de medida de aseguramiento, ¿sí? El juez, digamos que en ocasiones se siente atado. ¿Por qué? Porque si envía a una otra persona a un centro de reclusión, pues esta persona en muchas ocasiones ni siquiera llega a ese centro de reclusión. Hemos encontrado personas que cumplen su condena dentro de una estación o dentro de una URI porque no hay infraestructura, no hay los cupos para llegar a esto. Entonces, por eso en ocasiones también la Fiscalía, para cumplir su requisito de pronto de pedir la medida de aseguramiento cuando la pena supera los 4 años, pues prefiere entonces pedir una medida domiciliaria que le permite a la persona incluso estar prácticamente como si estuviera en libertad, porque la vigilancia no es tan seguida, o sea, se hace esporádicamente, o poner una medida no privativa de la libertad. ¿Qué quiere decir? Es una medida en la que esta persona puede moverse normalmente y simplemente tiene que presentarse X o Y veces a la fiscalía o ante el juzgado que vaya llevando las actuaciones. Entonces, esas instituciones, por eso te decía, las instituciones deben contar con esa infraestructura y deben tener y brindar esa capacitación para tener este tipo de personas o para brindar esta actividad de custodia. Bueno, doctora, realmente esta capacitación tiene mucha tela por cortar, ¿cierto? Y sobre todo, pues digamos que vivimos como en un mundo de fantasías, ¿no? Donde especulamos, pero realmente todos, prácticamente toda la ciudadanía y toda la sociedad colombiana está maniatada a un sistema que pues quizás de pronto no permite una justicia como tal y que tampoco permite una resocialización como se pretende para cada una de estas personas que cometen delitos en Colombia. Entonces, pues esperamos, doctora, tenerla también muy pronto para hablar seguramente de una reforma a la justicia o de esta reforma a la justicia que se dé en su momento. Entonces esperamos tenerla muy pronto, doctora. A todos los que se conectan en este momento con nosotros, muy importante que ustedes conozcan
el día de mañana, aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad, 9 de la mañana, ¿cómo me puedo convertir en dueño de un predio? Muchas veces escuchamos de pronto que está la persona en arrendamiento y como ya lleva 10 años, entonces nos toca sacarlo porque se le va a cumplir el término. Entonces, pues, muy importante saber si es verdad o no. Conózcalo mañana aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad para que podamos conocer en estos casos cómo me puedo convertir en dueño de un predio y de pronto no comamos cuentos, sino aprendamos aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Le agradezco mucho, doctora Erika, estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero estar nuevamente por acá. Perfecto, doctora. Igualmente, no se olviden que si ustedes tienen alguna consulta, alguna situación, algún proceso que quieran que abogados expertos a nivel nacional conozcan su caso, le brinden todas las alternativas de solución y lleguemos a resolver su problema, no olvide comunicarse con nosotros. Los esperamos entonces mañana aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad para conocer cómo me puedo convertir en dueño de un predio. Un saludo especial para todos ustedes. Pasen un feliz día, que estén muy bien. Chao, chao.